nuestra serie de estudio bíblico Game Over. Hemos estado hablando de estos temas que son tan prácticos, tan importantes para nuestro desarrollo, crecimiento espiritual, y hoy nos vamos a enfocar en el sufrimiento. Es el cuarto mensaje. Y es importante que hablemos del tema del sufrimiento porque a todos nos tocan enfrentar situaciones muy difíciles en nuestra vida, y cuando tenemos en el corazón la palabra del Señor, sabemos cómo actuar, cómo conducirnos, qué decisión tomar, de qué manera asimilar ese proceso que nos ha tocado enfrentar. Y muchos, cuando escuchan hablar del sufrimiento, pues se hacen la pregunta: ¿nos hace sufrir Dios? ¿Es Dios bueno? Y si Dios es bueno, ¿por qué permite el sufrimiento? Si Dios es bueno, ¿por qué permite que tantas situaciones difíciles pues se susciten en nuestra vida? Y en este tema nosotros vamos a ver cómo la Biblia nos habla claramente de el propósito, la dirección, la intención que Dios tiene con cada situación difícil, y cómo nosotros, como buenos mayordomos de nuestra vida, debemos utilizar, administrar esas situaciones difíciles que nos toca. Hablar de este tema es un gran desafío. Ministrar acerca del sufrimiento es un gran desafío. ¿Por qué? Porque esta es una de esas zonas delicadas de interpretar. Esta es una de las zonas que resulta ser muy delicada porque no podemos ser ligeros a la hora de considerar los procesos ajenos, y sobre todo debemos ser cautelosos al medir los nuestros. Esos procesos que Dios permite que nosotros vivamos, no lo permite porque sí. Hay un propósito detrás de cada una de estas situaciones, y la intención del Señor es que tú y yo aprendamos a depender de Él. Debemos depender de su palabra, debemos depender de su dirección para nuestra vida en un 100%, porque si no, en ese momento crítico podemos tomar la decisión equivocada, entonces alejarnos de su propósito y comenzar a padecer situaciones que no estaban en la intención inicial de Dios al permitir determinada situación en nuestra vida. Y lo más importante destacar es que cuando estamos hablando de sufrimiento, a las personas no les interesa que comencemos a filosofar, a trazar ideas, pensamientos de postura que nos parece que es la voluntad posible de Dios, sino que las personas están muy interesadas, por ejemplo, cuando se les habla del sufrimiento, que se le hable con claridad, que se les muestre qué es lo que Dios enseña en su palabra, para entonces poder entender esa situación difícil por la que están atravesando. ¿Cómo podemos nosotros definir el sufrimiento? Bueno, es la secuela de un proceso traumático. El sufrimiento es sentir angustia por una situación física, moral, espiritual o emocional que nosotros vivimos. Todo sufrimiento tiene una causa, y concentrarnos en el efecto de ese proceso nos esclaviza. Y en este es el punto que muchas personas lamentablemente se quedan estancados, porque viven un proceso traumático, están sufriendo la secuela de un dolor muy profundo, pero al no tener los recursos necesarios para poder enfrentar esa situación traumática, entonces se quedan dando vueltas en círculo en la misma situación sin poder salir de ella. De ahí el famoso dicho de que el sufrimiento es opcional. ¿Por qué razón? Porque hay personas que pueden tomar hoy la decisión de asumir, de enfrentar, de ver esa situación difícil desde la perspectiva de Dios, con el propósito que Dios ha querido manifestar, y no necesariamente desde esa perspectiva humana que muchos consideran sus situaciones, que aunque somos humanos y tenemos claro que verlo desde nuestro punto de vista, no podemos quedarnos únicamente con esa idea del juicio que nosotros podemos obtener a través de un razonamiento humano, sino que tenemos que darle a Dios la participación, el lugar, la oportunidad de poder ministrar nuestro corazón, porque nosotros tenemos un cuerpo, pero también tenemos un alma, tenemos un espíritu que se comunica con Dios, y que a través de esa comunicación, pues nosotros podemos participar de esa vida espiritual para la cual Dios también nos ha diseñado. Hay personas
que han decidido mudarse en la urbanización del sufrimiento. Y lo digo de manera jocosa, pero es una realidad muy tangible para muchos que lamentablemente viven en la calle Lamentación, en el edificio perjudicial, el apartamento número 6 de la urbanización Los Sufrimientos. Lamentablemente hay muchas personas que están viviendo en ese sector, viven en ese edificio y no cambian de calle, han decidido lamentarse, han decidido mantener esa actitud de autocomiseración y no rompen con esa angustia, no rompen con esa secuela de ese proceso traumático que de manera inicial Dios lo permitió con un propósito, pero no para que te quedaras dando vuelta, por ejemplo, en ese desierto. Si algo te molesta, si algo te altera, si algo hoy te está afectando, pues tú tienes que atenderlo. Tú tienes que proceder a buscar esa alternativa, esa solución, tomar esa dirección que Dios está trazando para tu vida, que Dios te está manifestando. Y muchas personas quizás pueden decir en este momento, bueno, pero yo quisiera salir de esta situación de sufrimiento, pero Dios no me está hablando. Ciertamente Dios no te está hablando. Ciertamente Dios no te ha manifestado el propósito, la salida, la razón por la cual ha permitido eso. Muchas veces Dios nos está hablando, pero nosotros estamos tan concentrados en nuestro problema, tan concentrados en nuestra situación, que dejamos de prestar atención a la voz de Dios, dejamos de escuchar los consejos que Dios nos está dando a través de otras personas, dejamos de prestar atención a su palabra, dejamos de prestar atención a los acontecimientos que Dios está utilizando para hablar a mi corazón y lamentablemente me he decidido enfocar en la secuela, en el resultado, no entender el motivo, la causa por el cual Dios permitió la situación y entonces estamos nosotros dando vueltas en círculo. Tuve la oportunidad de compartir la semana pasada con un amigo de antaño, un amigo del colegio. Me pude reunir con él y compartir con su familia. Conocí su esposa, conocí su hijo. Él ya conocía a Jamie, pero no conocía a mis hijos. Y tuvimos la oportunidad de compartir un tiempo maravilloso. En un momento él me dice, bueno, yo no sé si te he contado o si tú sabes de todo lo que viví el año pasado. Yo asumí que tenía que ver con el tema de la pandemia. Todos nosotros vivimos procesos diversos y complejos durante este proceso de pandemia, pero lo de él fue más allá de la pandemia. Él primero comenzó con un dolor en el estómago, comenzó a quejarse de un dolor en su estómago, decidió ir a consulta. Cuando fue a consulta, pues le dijeron es el apéndice, tenemos que operarte, hicieron la operación, perdón, la vesícula, y le hicieron su operación de la vesícula. Eh, Cuando sacaron su vesícula, pues se dieron cuenta de que había algo anormal, hicieron una evaluación y evaluando llegaron a la conclusión de que había cáncer, que ese cáncer se había comenzado a expandir en su cuerpo y que una de las zonas que tenían que volver a operar era sus intestinos. Y él estaba comentándome esto y yo me quedé perplejo, me quedé sin palabras. No pude incluso hablar mucho esa noche porque es una persona que aprecio bastante, es una persona que crecimos juntos y al no tener ningún tipo de información eso me tomó de sorpresa y él me estuvo contando y honestamente yo me quedé sin palabras, no hablé mucho del tema. Claro, antes de despedirnos lo bendije, le dije que el Señor te bendiga, que tu cuerpo quede libre de cualquier tipo de tema de cáncer y ministré su corazón, pero me quedé tocado con eso y hoy le escribí en la tarde, le dije, mira, me sorprendió mucho lo que me comentaste, pero quiero decirte que deseo que Dios te bendiga, tú tienes una hermosa familia y comencé a hablarle de cosas que esa noche no le pude decir. Y él me respondió algo que me gustó mucho. Él me dijo, mira, yo sé que el proceso fue difícil, pero si yo no hubiese tenido la operación inicial, quizás nunca me hubiese dado cuenta del cáncer que tenía. Y gracias a esa pequeña operación, aunque el proceso ha sido difícil, se pudo atender
aunque estaba en transición de fase 1 a fase 2 el cáncer, pues se ha podido atender y yo he tenido la oportunidad de un tratamiento. Pero si algo superior, algo mayor no me hubiese alertado, esas fueron sus palabras, pues yo no me hubiese dado cuenta que en mi cuerpo habían células malignas y quizá hubiese muerto. Y es cierto, es cierto lo que él está diciendo. Yo entiendo perfectamente que Dios le dio una nueva oportunidad. Y no dejo de creer que en algún momento Dios pueda ministrar su corazón. Ojalá pueda yo ser instrumento de bendición para que él pueda conocer quién fue que le salvó a tiempo de ese cáncer. Pero fíjate de qué forma él está administrando su cáncer, de qué manera él está administrando su enfermedad. O sea, él está viendo el propósito. Él dice, si no me hubiese hecho la primera operación, si hubiese entrado en negación, si hubiese dicho, ah, eso se cura solo, quizás eso se me quita, pues no hubiese descubierto, no hubiese encontrado el verdadero malestar que había en mi cuerpo. Y si nosotros viéramos la vida de esa forma, si le diéramos a Dios la oportunidad de guiarnos al propósito, entonces entenderíamos el por qué Él permite esas situaciones traumáticas, porque detrás de cada proceso hay un propósito, detrás de cada proceso el amor de Dios termina manifestando ese gran propósito de amor que el Señor tiene con nosotros. No podemos nosotros evitar las situaciones dolorosas, pero sí podemos determinar cómo la vamos a asumir. Y eso fue parte de lo que yo pude aprender de ese tiempo que viví con mi amigo. Nosotros recibimos malas noticias, enfrentamos situaciones diversas y esas situaciones inesperadas no las podemos controlar. Ahora, sí podemos determinar cómo vamos nosotros a enfrentar esa situación. Por eso en esta noche te digo, no sigas alimentando tu malestar, no sigas alimentando el sufrimiento en tu vida. Mejor vamos a aprender de lo que el Señor quiere enseñarnos y vamos a desechar lo que no aprovecha. Así como funciona nuestro organismo toma los alimentos que nosotros nos llevamos a la boca, los asimila y desecha lo que no necesita. Ahora bien, si yo constantemente me alimento de cosas que no van a beneficiarme, mi cuerpo va a comenzar a acumular ciertas cosas que no van a ser beneficiosas y van a alterar mi bienestar. Asimismo funciona nuestra vida espiritual. Si nosotros nos alimentamos correctamente de esas cosas que Dios está supliendo a nuestra vida, pues nosotros vamos a estar saludables. Pero si nosotros, lejos de alimentarnos de cosas que son saludables, comenzamos a consumir toda la contaminación que hay en el ambiente, pues yo, por más que quiera estar saludable, no voy a poder disfrutar de esa plenitud de vida que el Señor ha diseñado para mí. Nosotros en este día debemos dejar la actitud de víctima y comenzar a asumir responsabilidad en nuestra vida. Asumir responsabilidad porque Dios tiene un buen plan, un buen propósito con cada uno de nosotros. El sufrimiento es parte de nuestro crecimiento. Y esto solamente se puede ver de esta manera cuando yo abro mi corazón para que Dios hable a mi vida y me indique, me guíe, me ministre a través de su palabra, de su espíritu, de la vía que Dios decida hacerlo, para yo poder caminar a través de cada una de esas situaciones que Él permite en mi vida para mi bien, para mi crecimiento. Nosotros somos mayordomos de nuestra vida y como buenos mayordomos debemos pensar en el privilegio que tenemos. Es un privilegio la vida, es un privilegio conocer a Dios, es un privilegio la familia que tenemos. Por eso hoy te digo, piensa en el privilegio de la vida, piensa en tu familia, en ese gran regalo que Dios te ha dado. Piensa en los que están a tu lado, que también son un regalo de Dios, tus hermanos en Cristo, las personas con las cuales trabajas, las personas que Dios te está permitiendo conocer, porque todo esto forma parte del propósito de Dios para tu vida. Y son personas que Dios pone en tu camino para que cada uno de esos procesos tú lo puedas superar, tú puedas caminar a través de la tormenta y permanecer firme en ese buen propósito que Dios tiene contigo. Piensa en las personas que tú puedes afectar
con un mal testimonio, así como las personas que tú estás afectando para bien, al manifestarle tu fe en Cristo y cómo el Señor está hablando en tu corazón. Así como Ricardo, mi amigo, pudo ministrar mi corazón esa noche que les comenté. Yo sé que hace un tiempo también Jamie y yo pudimos ser de testimonio para él, porque él también estuvo enterado de nuestro proceso que vivimos con Natalia, y esto fue algo que a él lo tocó también profundamente, porque él constantemente me escribía y me lo manifestaba, pero él vio que en todo momento Jamie y yo confiamos en el Señor, y a pesar de que nuestra hija está con el Señor y no con nosotros en este momento, pues nosotros aceptamos la voluntad de Dios. Y yo sé que eso de alguna manera ministró su corazón. Así como tú puedes hoy estar ministrando el corazón de ese vecino, de ese compañero de trabajo que aunque no te lo esté diciendo, está viendo tu testimonio, se está alimentando de esa forma en la que tú te comunicas y te relacionas con Dios, y quizás no lo ves así, pero le estás hablando, le estás predicando, le estás enseñando, tu familia está aprendiendo de ti también, aquellos que no te conocen, que quizás no tienen una relación de amistad contigo, pero también te están observando, pues están siendo beneficiados con esa manera en la cual tú estás administrando, guiando, conduciendo cada una de esas situaciones que estás viviendo en tu vida. Dios desea que tú seas luz. Dios desea que tú ayudes a los demás a conocer ese camino, esa verdad, esa vida que es Cristo, pero que lo hagamos a través de nuestro testimonio, a través de nuestra manera de vivir. Todos nosotros conocemos el sufrimiento de Job. Todos nosotros conocemos este testimonio de vida que está en la Biblia, que ocupa un libro completo, pero que nos ha dado tantas enseñanzas que han sido de bendición para nosotros, y esas grandes enseñanzas fueron por la manera en la que Dios condujo, bendijo la vida de su hijo, y al final él pudo testificar de esa gran bendición que vivió en las manos del Señor, a pesar de todo lo que sufrió y a pesar de todo lo que vivió. Su vida se desplomó. Él tenía salud, él tenía una gran familia, tenía una esposa, tenía 7 hijos y 3 hijas, era un hombre próspero, era un hombre influyente, incluso él llegó a decir que, haciendo memoria de esos días buenos en los cuales él estuvo, él dijo que incluso cuando él entraba a un lugar, los reyes, las personas de mucha influencia, se tapaban la boca, hasta dejaban de hablar para contemplarlo, para observar la manera en la que él se desenvolvía. O sea, era una persona influyente, pero de repente lo perdió todo. ¿Y cuál fue su primera reacción? La misma reacción que nosotros manifestamos regularmente cuando llegan esos momentos difíciles. Comenzamos a aferrarnos al dolor, comenzamos a aferrarnos a la pérdida, pero el tema está en que el sufrimiento llegó a la vida de Job y él se estacionó en esa condición. ¿Recuerdan esa dirección que le dije? Él se mudó en la calle de la aflicción, en el edificio del dolor y la tristeza, y decidió quedarse allí durante un buen tiempo en su vida. Y es aquí donde se desarrolla este panorama bien sombrío de todo este proceso que vivió Job como hijo de Dios, pero nos da una gran enseñanza que quiero que la podamos verificar en esta noche para que la palabra del Señor ministre nuestro corazón en ese punto que debemos ser ministrados hoy. Dice Job capítulo 1, verso 1, que había un hombre llamado Job que vivía en la tierra de Uz. Era un hombre intachable, escúchalo bien, era intachable, de absoluta integridad, que tenía temor de Dios y se mantenía apartado del mal. Dice el verso 2 que tenía 7 hijos y 3 hijas, poseía 7.000 ovejas, tenía 3.000 camellos, 500 yuntas de bueyes y 500 burras. También tenía muchos sirvientes. En realidad, la misma Biblia dice, era la persona más rica de aquella región. Toda la región, si tú lo comparabas con lo que Dios le había dado a Job, pues nadie se comparaba con él, porque era la persona más rica de toda aquella región.
y sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 6, que un día los miembros de la corte celestial llegaron a la presencia del Señor y el acusador, Satanás, vino con ellos. El Señor le preguntó a Satanás, ¿de dónde vienes? Y él le respondió al Señor, he estado recorriendo la tierra observando todo lo que ocurre. Fíjate en qué es lo que anda nuestro adversario. Anda recorriendo la tierra para ver lo que acontece, para ver de qué se puede aprovechar. Y si tu corazón en esta noche está vulnerable, pues Él se quiere aprovechar de ti. Si tu corazón en esta noche está débil y tú te has mudado en esa zona de crecimiento, de sufrimiento, perdón, y te has quedado dando vueltas en círculos, yo quiero decirte que Él se va a aprovechar de ti, que Él va a aprovechar esa debilidad, que Él va a aprovechar esa actitud, esa predisposición de tu alma para ganar terreno en tu vida y llegar al punto de la destrucción, llegar al punto de arrebatártelo todo y llegar al punto de dañarte para que luego tú termines cuestionando a Dios, para que tú termines cuestionando el mundo, para que termines cuestionando tu familia, tu trabajo y todas las personas que están a tu alrededor. Sigue diciendo la palabra del Señor en el verso 8 que el Señor le preguntó a Satanás, ¿te has fijado en mi siervo Job? Es el mejor hombre en toda la tierra. Es un hombre intachable y de absoluta integridad. Tiene temor de Dios y se mantiene apartado del mal. Satanás le respondió al Señor, sí, pero Job tiene una buena razón para temer a Dios. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él, de su casa y de sus propiedades. Has hecho prosperar todo lo que hace. Mira lo rico que es, dice el adversario. Así que extiende tu mano y quítale todo lo que él tiene y ten por seguro que te maldecirá en tu propia cara. Nosotros sabemos que la palabra del Señor nos dice que Dios retó al adversario y le dijo, bueno, quítaselo, haz como quieras, pero no toques su alma. Haz como quieras porque yo sé quién es mi hijo. Aquí nosotros vemos cómo el Señor tiene cuidado y protección de nuestra vida. Dice el verso 10, mira que te lo puse ahí para que te puedas fijar en ello. Siempre has puesto un muro de protección alrededor de él. Si en nuestra vida no suceden cosas peores, es porque Dios nos protege. Si en nuestra casa no suceden cosas peores, es porque Dios nos protege. Si en nuestras propiedades no suceden cosas peores, porque Dios nos protege. Dios protege tu negocio, Dios protege tu casa, Dios protege tu familia, Dios protege tu vida, Dios protege tu ministerio. Es Dios el que nos protege. Y nosotros vemos que en este momento Dios es el que expone a Job, pero lo hace con un propósito y eso debemos aprenderlo muy bien en esta noche porque Dios permite el sufrimiento o permite la situación traumática con un propósito, pero tú y yo debemos tener cuidado en cómo nos conducimos con respecto al sufrimiento. Debemos hacer las siguientes observaciones en este punto. Lo primero que debemos destacar es que en el cielo hay una corte. Dios es un rey, Él ha creado un reino y en esa corte se llegan a deliberar cosas importantes. Una de esas cosas que se llegan a deliberar es el flujo de los acontecimientos en toda la creación. Y ahí nosotros vemos cómo los individuos que Dios ha invitado a participar de esa corte van y rinden cuentas allí. Nuestro adversario logró introducirse y vemos cómo él está pendiente de esta parte de la creación que es tan importante para Dios. Fíjate cómo él dice que él andaba por ahí, andaba verificando, andaba buscando, andaba observando en toda la tierra las cosas que estaban aconteciendo. Y eso nos muestra que nuestro adversario, como dice la palabra del Señor, anda como un león rugiente buscando a quien devorar. ¿Y a quién va a tomar primero? Bueno, aquel que está vulnerable, aquel que ha decidido estacionarse en ese lugar de sufrimiento. Y hay otro punto importante que debemos destacar de estos pasajes que acabamos de leer y es que nosotros no tenemos control de lo que pasa en esa corte. Nosotros no podemos manipular, no podemos alterar aquellas cosas
que se establecen en esa corte. ¿Por qué razón? Porque no tenemos conocimiento de ello. Job no estuvo enterado de nada de lo que se estaba hablando allí. Él estuvo sufriendo las consecuencias de las decisiones que allí se tomaron. Y lo que Dios esperaba de su siervo es que él fuera obediente, que él se mantuviera firme, confiando en el Señor. Job pudo hacerlo. Hay cosas que tuvo que aprender, hay cosas de las cuales él mismo se arrepintió, como vamos a ver más adelante, pero él se mantuvo fiel al Señor. En cada uno de esos procesos, pues dejó fluir de su corazón el dolor, el sufrimiento que estaba padeciendo, pero eso no afectó su confianza en el Señor, eso no afectó el respeto que él tenía hacia el Señor. Pero hay algo importante, esas cosas que suceden en esa corte, pues nosotros no tenemos acceso a ese conocimiento. Dios ha decidido mantenernos al margen de esas cosas, pero Él tiene cuidado de todo cuanto acontece en nuestra vida. El adversario hizo 5 cosas contra Job, que es bueno que le preste mucha atención en esta noche. Lo primero que el adversario hizo, que lo podemos ver, estas 5 cosas, desde el capítulo 1, verso 13, hasta el capítulo 2, verso 4. Lo primero que el adversario hizo, claro, con el permiso del Señor, fue robarle su prosperidad. Porque era una de las cosas que le reclamaba el adversario a Dios de por qué Job, pues siempre era fiel a Dios. ¿Por qué se mantenía íntegro? ¿Por qué se mantenía firme? ¿Por qué razón? Porque era muy próspero. Entonces lo primero que él hizo fue quitarle su prosperidad. Número 2, hizo caer fuego sobre sus campos. Oiga, hasta el punto que llegó esa autoridad, ese poder que Dios le dio al enemigo. Hizo caer fuego sobre sus campos y quemar parte de su ganado. También envió sus siervos, o sea, los siervos del enemigo, a matar y destruir sus posesiones. Número 4, usó la naturaleza para destruir a sus hijos, porque un viento recio golpeó la casa en la cual estaban reunidos sus hijos y todos murieron en ese mismo momento. Y número 5, trajo enfermedad sobre Job. Trajo enfermedad sobre Job. En cada una de estas situaciones, Dios sí le dijo, no toque su alma, porque Dios tenía un propósito con cada una de estas situaciones. Aunque hasta este punto nosotros observamos estos acontecimientos y es aquí donde viene la crisis de interpretación. Y decimos, pero ¿por qué Dios llegó hasta este nivel? ¿Por qué Dios permite esta situación en su Hijo? ¿Por qué no ministró su corazón? Le enseñó lo que debía aprender de otra manera y no a través de este método tan doloroso que provocó la muerte de sus 7 hijos, de sus 3 hijas, el perder todo su ganado, el perder toda su prosperidad. ¿Por qué Dios permitió eso? Incluso perder su salud. Bueno, pues tenemos que ver el desenvolvimiento de todo este proceso para poder entender lo que Dios quería lograr. Lo que debemos destacar hasta este punto es que Dios nunca estuvo al margen del sufrimiento de su hijo. O sea, que Él le permitió al enemigo tocar su prosperidad, tocar sus recursos, afectar su cuerpo, pero no estuvo al margen de lo que estaba aconteciendo con su hijo. En todo momento Dios sabía hasta dónde permitir esa prueba, en todo momento Dios estaba conduciendo este proceso y es lo que el Señor quiere que tú y yo entendamos en esta noche. Estamos en un proceso difícil, estamos atravesando una prueba muy dura, estamos enfrentando situaciones de diversa índole en nuestra vida, pero Él tiene cuidado y Él no va a permitir que esa prueba sea más fuerte de lo que nosotros podamos sobrellevar. En esta noche tenemos que tener confianza en el Señor y entender que de este proceso a través del cual Él ha permitido que nosotros pasemos, que estemos pasando o que podamos pasar, Él tiene cuidado de nosotros, porque Job nunca estuvo solo. Él pudo sentirse solo, él pudo sentirse abandonado, él en más de 10 ocasiones presentó discurso delante de sus amigos y delante de Dios incluso para justificar su condición,
porque humanamente él no entendía lo que estaba pasando. Y posiblemente en esta noche tú no entiendes lo que está pasando en tu vida, pero no puedes dar ningún paso, no puedes caminar, no puedes alejarte del propósito de Dios, sino más bien esperar en Él, porque Dios tiene misericordia de nosotros y tiene cuidado de nuestra vida, aunque en este momento no lo podamos entender. Job tenía 4 amigos, 3 que se presentaron en la primera etapa y uno que se presentó en la última etapa de su proceso en las manos del Señor. El primer amigo que conocemos en la Biblia de Job se llamaba Elifaz, que significa Dios da propósito. Este hombre estuvo hablando constantemente con su amigo Job, pero debemos destacar que al final de este libro nos damos cuenta que Dios se enojó con los 4. Se enojó con Elifaz. ¿Por qué? Porque no habló de parte de Dios. Se enojó con Bilbad, que significa hijo de contienda, porque tampoco habló de parte de Dios. Se enojó con Sofar, que significa burlón, porque no habló de parte de Dios. Y Eliú, un joven que aparentaba ser muy sabio, pero que también su argumentación no venía con la dirección de Dios. El problema de ellos, aunque tenían la buena intención de ayudar a Job, es que argumentaron sin la dirección de Dios. Y yo me quiero detener en este punto. Muchas veces nosotros estamos viviendo procesos en nuestra vida y nos encontramos con personas que, aunque no están ministrando nuestra vida de parte de Dios, dan apariencia de que conocen el propósito de Dios, dan apariencia como Elifaz, que su nombre significa da propósito o Dios de propósito. Detrás de este nombre maravilloso se escondía un corazón que estaba argumentando sin dirección de Dios. O sea que hay personas que no pueden sonar muy elocuentes, pueden hablar con mucho contenido bíblico, pueden incluso darnos consejos que nos parecen buenos o dar la impresión a los demás que están alrededor que es una persona que está hablando de parte de Dios, pero no necesariamente será el caso. También en tus momentos de prueba te encuentras con personas de contienda, que son hijos de contienda, que te ofenden, que te faltan el respeto, que te desafían, con la intención de ayudarte, pero esa actitud beligerante lo que hace es aumentar en nuestro corazón la carga, el dolor que podemos estar sufriendo en ese momento. También en nuestros momentos de prueba podemos encontrarnos personas burlonas, personas que dicen, y eso, que tú le estás sirviendo a Dios hace tanto tiempo, o tú que predicas tanto y mira lo que viene a pasarte, o mira, cuidado si no hay un pecado oculto en tu vida, que Dios ha permitido esta gran prueba, esta enfermedad, esta situación. Y esto lo que hace es profundizar nuestro sufrimiento, profundizar el dolor en nuestro proceso que estamos viviendo con Dios. También hay otros que son como Eliú, que declaraba con su nombre, Dios es Dios. Y son estas personas que pueden ser, en cuanto a la doctrina, muy coherentes y trazar la doctrina, pero no tener la sensibilidad espiritual para poder ministrar nuestro corazón. A fin de cuentas, en el capítulo 42 de Job, en el verso 10, Job tuvo que orar por sus amigos. ¿Por qué razón? Porque Dios le dijo, si tú no los bendices, si tú no oras por ellos, yo voy a traer consecuencias sobre su vida porque ellos no hablaron de parte mía. Ellos ministraron tu vida, pero no ministraron de parte mía, no hablaron con mi dirección. Y hay algo importantísimo que dice este verso 10. Cuando Job oró por sus amigos, el Señor le restauró su bienestar. Es más, dice la Biblia, el Señor le dio el doble de lo que antes tenía. Pero fíjate que la bendición vino sobre la vida de Job y sobre la vida de los amigos de Job cuando Job fue restaurado, cuando él fue libre, cuando él se despojó de la carga. Si Job hubiese decidido seguir dando vueltas en el sufrimiento y le dice a Dios, por ejemplo, pero es que ellos me causaron mucho dolor o ellos se burlaron, tuvieron contienda, quisieron dársela de espiritual y lo que hicieron fue hacerme más daño, pues quiero que sepas que ni tus amigos serán bendecidos, pero tú tampoco. Mira cómo Dios une en su propósito la restauración nuestra y la restauración de las personas que están a nuestro alrededor.
Por eso en este día te digo algo muy importante. Tu bienestar está en la manera y en la medida que tú bendices a las personas que están a tu alrededor. No importa cuánto daño te hayan hecho o no importa lo profundo de tu prueba, no importa si no hablaron de parte de Dios, si quisieron venir con doctrina y acusarte, si quisieron burlarse, si quisieron traer contienda a tu vida, si te desafiaron, si te hicieron daño, si te molestaron. Toda esa argumentación, ponle en las manos de Dios, ora y bendice a las personas que posiblemente no te han hecho ningún bien. Bendice a las personas que están a tu alrededor y tú serás bendecido. Porque el Señor los restauró y restauró su bienestar cuando Él bendijo a sus amigos, cuando Él oró por sus amigos. Pero quiero también decirte algo importante. Si Job no hubiese orado por sus amigos, estaba demostrando que la prueba no había terminado, aunque ustedes no digan amén. Amén. Si Job no obraba, actuaba, manifestaba el propósito de Dios, había reprobado la prueba. ¿Y qué pasa cuando nosotros reprobamos la prueba? Tenemos que volver a cursarla. Y hay muchas personas que están en el mismo desierto que estuvo Israel, dando vueltas en círculo, y es porque lamentablemente no han permitido que el propósito de Dios se manifieste en su corazón. Siguen argumentando, contraargumentando, quejándose, lamentándose, manifestando contienda, han decidido mudarse en el sufrimiento, seguir lamentándose por su situación y entonces no salen de ella. ¿Cómo salió Job de esta prueba tan difícil? Comenzó a bendecir, comenzó a orar, comenzó a manifestar la actitud que Dios desde el principio había declarado sobre su hijo. Hay cosas que Job aprendió, pero lo más importante que Dios dijo, esto es un hombre íntegro, esto es un hombre conforme a mi corazón. Y en este momento, cuando él está orando por sus amigos, aunque sus amigos le causaron dolor, él está demostrando que es un hombre de Dios. Dios quiere, como te decía hace un momento, que tú y yo manifestemos en este tiempo y en este mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz. Dios quiere que tú y yo demos testimonio a esas personas que nos están observando, esas personas que nos conocen, esas personas que están siendo ministradas con nuestra manera de vivir, con nuestra manera de actuar, y que nosotros les hablemos a ellos desde nuestro dolor de parte de Dios. Porque eso es importantísimo. Es importante lo que Dios está logrando contigo, claro que sí. Dios tenía un propósito con Job, pero Dios también le dio una enseñanza a Elifaz, a Bilbad, a Sofar y a Eliú, porque Job, en vez de reclamarles, los bendijo. Yo no sé a quién tú tienes que bendecir en esta noche. Yo no sé por quién tú tienes que orar en esta noche, pero hay muchas personas a las cuales Dios hace rato le está hablando para traer libertad y bendición, prosperidad, enriquecimiento integral en todas las áreas de su vida. ¿Por qué? Porque Dios quiere que seamos libres de todas esas cargas que se han amontonado en nuestro corazón. Cuando te aferras al dolor, no puedes ver lo que tienes delante. Eso fue lo que yo aprendí de este estudio de la vida de Job a través de ese lente que el Espíritu Santo me permitió contemplar y observar. Nunca vamos a poder ver lo que Dios está haciendo, nunca vamos a poder disfrutar lo que Dios está haciendo, no vamos a poder observar la tierra prometida, la bendición que tenemos delante, hasta que no soltemos todas aquellas cosas que nos mantienen aferrados al dolor. Recuerda que el sufrimiento es una secuela, pero Dios no quiere que tú vivas en ese sufrimiento. Dios quiere que tú camines a través de ese valle de sombra y de muerte y que veas su propósito, que veas su grandeza, su misericordia, que le conozcas en una nueva dimensión. Dios ha permitido ese proceso en tu vida porque Él quiere enseñarte algo nuevo, porque Él quiere manifestar algo poderoso en tu vida. Lo peor que le pasó a Job, aunque es doloroso, aunque amaba a su familia, no fue perder su familia, porque lo peor que le puede pasar a una persona no es lo que puede perder, es apartarse de Dios, porque al fin de cuentas Dios tiene control y cuidado y Dios tiene todo lo que existe en sus manos. Lo peor que le puede pasar
a una persona no es morir, es vivir sin Dios. Y Job, a pesar de su dolor, no dejó de vivir sin Dios. Se aferró al Señor en su dolor, descargó todo su dolor en Dios, pero Dios condujo sus pasos, enderezó sus veredas, le ayudó a entender que Dios hace como Él quiere, que Él es soberano. Y Job aprendió a descansar en Dios. Llegó a decirle, Señor, ahora yo me voy a sentar y tú me vas a enseñar. Yo quiero dejar de argumentar y comenzar a aprender de ti. Y por esa actitud que manifestó, pudo bendecir a sus amigos, pudo bendecir a su familia y Dios lo bendijo con multiplicación. Y yo te hago ahora la misma pregunta que nos hicimos al inicio de este estudio. ¿Nos hace sufrir Dios? De ninguna manera Dios no nos hace sufrir. Dios permite los procesos difíciles. Esos procesos difíciles tienen un propósito. Ahora nosotros abonamos el sufrimiento, alimentamos el sufrimiento o simplemente aprovechamos la enseñanza y desechamos lo que no aprovecha. ¿Qué fue lo que hizo Job? Él desechó toda la amargura, todo el dolor, toda la crítica de sus amigos que, aunque, insisto, tenían una buena intención, estaban hablando de parte de su corazón, no estaban hablando de parte de Dios. No entendían lo que Dios estaba haciendo. Ellos no estaban en esa corte donde Dios estaba deliberando con respecto a la vida de su hijo. Y yo te digo algo importante. Ten cuidado en cómo tú juzgas o administras tus procesos y los procesos de otras personas. Porque lo que sucede en esa corte de ese reino de Dios, pues Dios es el dueño, Dios es el que conoce el por qué, el para qué y el por qué no de todo lo que acontece en nuestra vida. Tú y yo no estamos llamados a juzgar. Ese fue el error que cometieron los 4 amigos de Job. Parecían muy sabios, pero al final demostraron que no estaban hablando de parte de Dios. Y debemos tener mucho cuidado porque somos nosotros los que alimentamos el sufrimiento o lo que cortamos ese sufrimiento aprovechando la enseñanza y desechando lo que no aprovecha. Así que hay cosas que en este día tú tienes que desechar. Hay comentarios, hay un daño, hay una acción que alguien hizo contra ti que tú tienes que desechar en esta noche para que puedas ser libre de esa carga. Que alguien hizo que te quitaran una posición o perdieras una oportunidad, te hizo invertir un dinero, hizo algo, hizo aquello. ¿Y cómo tú sabes que eso aún está haciéndote daño? Porque cuando viene a tu mente te afecta. Cuando viene a tu mente te domina, te quita el gozo, te quita la paz. No, yo me olvidé de eso. Pero desde que lo mencionan o desde que viene a tu mente, sudas, te enfureces, te molesta, cambia tu estado de ánimo. Eso significa que eso todavía tiene poder sobre ti. Y la razón por la cual Dios permitió ese proceso en la vida de su hijo Job es para que él no fuera esclavo de las bendiciones, sino que él pudiera usar las bendiciones y fuera únicamente un siervo gozoso en las manos del Señor. Ya él no tenía miedo por lo que sucediera con su familia, porque él aprendió que Dios tenía cuidado de su familia. Él no tenía miedo de perder las riquezas. ¿Por qué? Porque él aprendió a confiar en Dios y que es el que da las riquezas. Dice, si tú te pones a leer el libro de Job, te vas a dar cuenta que hay un momento que él dice que todo lo que él temía le sobrevino. O sea que cada uno de esos procesos, esas 5 cosas que Dios le quitó, que te mencioné hace un momento, eran 5 temores que tenía Job. Los 5 temores que tenía Job fueron las 5 cosas que el enemigo le quitó, le robó. Y mientras tú tengas el temor a la enfermedad, el temor al coronavirus, el temor a esto, pues mira, te van a rifar. En todas las rifas de coronavirus va a salir tú con el primer número. En todas las situaciones que hay en el ambiente, la primera gripe que salga, el primer malestar, ahí va a estar tú en el principio de la lista. Dios te libre, pero ¿por qué lo digo? Porque hay personas que tienen un temor a todo en todo tiempo. Y fíjate qué fue lo que el enemigo utilizó contra Job, sus 5 temores. Él mismo lo declaró, lo que temía me sobrevino, lo que temía me aconteció. Oye, él oraba por sus hijos, por si pecaban.
No que su hija le dijo, cometí un pecado, papá, no. Por si en algún momento pecaba. Él oraba, él hacía holocausto, hacía sacrificio por sus hijos. Era un hombre lleno de temor. No era libre, aún siendo próspero, aún siendo influyente, no era libre. Dios lo hizo libre de todo porque le enseñó quién es el dueño, quién es el que sostiene. Tú sabes quién sostiene tu negocio, Dios. Tú sabes quién sostiene tu salud, Dios. Tú sabes quién sostiene. Aquí no me están diciendo amén. Yo me doy cuenta cuando dicen amén. Aquí, quien sostiene tu familia, tu negocio, tu familia es Dios. Yo sé lo que tú estás haciendo en este momento, si estás prestando atención a lo que estoy hablando contigo, pero Dios te está diciendo que todo lo que tú temes te sobreviene y que en esta noche tú tienes que ser libre en el nombre de Jesús. Que el sufrimiento al que muchos están esclavizados es provocado, es alimentado por ustedes mismos, por nosotros. Dios nos está diciendo, yo no hago sufrir, yo no provoco sufrimiento. Yo permito la prueba para que sean libres del sufrimiento. Yo permito la prueba para que puedan ver el verdadero propósito que yo tengo en sus vidas. Cada uno de nosotros tiene un propósito y Dios quiere que vivamos a la luz de ese propósito y disfrutemos ese gran propósito. En conclusión, la historia no terminó como inició. Job inició con una gran pérdida, pero él no terminó en pérdida. Él no terminó en pérdida, él terminó en prosperidad. Lo cual nos enseña que en medio de nuestro proceso, cuando decidimos confiar en Dios, Él nos saca a la abundancia. Escúchalo bien. Cuando en medio de nuestro proceso decidimos confiar en Dios, Él nos saca a la abundancia. Así que si tú deseas ver un cambio en tu vida, si tú quieres que tu historia termine como Dios la ha diseñado, en prosperidad, en crecimiento, en orden, en bendición, pues hoy tú tienes que ser humilde y acercarte a Dios. En este día todos nosotros tenemos que acercarnos a Dios. Porque en cada uno de esos procesos que estamos viviendo, Dios es el que sabe por qué lo ha permitido. Dios tiene un amor enorme, incondicional por cada uno de nosotros. Y en este tiempo Él quiere que nosotros disfrutemos esa vida que Él nos ha dado. Hace un momento te dije algo interesante con respecto al testimonio de mi amigo. Él aprendió a disfrutar su cáncer. Y yo nunca pensé que la historia que él me estaba contando, que casi me iba a sacar las lágrimas, iba a terminar con una victoria. Fíjate que yo me quedé conectado con eso. Pero cuando le volví a escribir, entonces él me habló y me dijo, si yo no hubiese vivido ese proceso, no hubiese encontrado lo que estaba dañando mi cuerpo. Y muchas veces nosotros estamos estancados en el mismo problema y es porque no hemos decidido asimilar lo bueno que Dios nos está mostrando y desechar lo que no aprovecha. Así que en esta noche yo oro, yo quiero presentar tu vida delante de Dios para que todas esas predisposiciones, todos esos temores que han estado esclavizando tu vida, se rompan en el nombre de Jesús. Que esas cosas que Dios ha estado hablando a tu corazón a través de este mensaje, en esta noche tú la puedas poner en las manos del Señor y con todo tu corazón le puedas decir, hoy yo decido confiar en ti, Señor. Como lo dijo tu siervo Job, yo me sentaré, tú me enseñarás, tú me ministrarás y yo no me quejaré más, sino que más bien yo voy a acercarme a ti humildemente y me voy a deleitar en tu presencia. Cuando vuelva a llegar una mala noticia, cuando sufras una gran pérdida, cuando enfrentes un momento difícil, no cuestiones a Dios. Espera en Dios. Vamos a aprender a esperar en Dios. Vamos a poner nuestra confianza en el Señor. Él tiene cuidado de nosotros. Él endereza nuestras veredas. Él afirma nuestros pasos. Él bendice nuestro corazón. Por eso te invito a que ores conmigo en esta noche. Ahí donde estás, en tu casa, donde sea que me estés escuchando, que le puedas decir, Señor, hoy yo pongo en ti mi confianza. Durante mucho tiempo he estado quejándome, he estado argumentando, he estado cuestionando, he estado señalando o menospreciando mi vida, señalando a otros o menospreciando mi vida. Pero en este tiempo yo decido confiar en ti, Señor. Yo decido poner en ti mi confianza y reconocer que tú tienes un propósito conmigo, que tú tienes un propósito con mi familia. Y que así como sacaste a tu siervo Job a la abundancia,
Así como manifestaste tu buena voluntad con tu siervo, sé que también lo harás conmigo. Hoy decido confiar en ti. Hoy decido poner en ti mi confianza y dejar a un lado todo temor, dejar a un lado toda ansiedad y recibir de ti la paz y el gozo que viene de tu presencia para mi vida. Gracias, Señor, te doy en este día. Gracias te doy por tu palabra. Hoy decido confiar en ti. Y te pido que me puedas hacer libre, Señor, de toda carga. Me puedas hacer libre de toda cadena, de toda atadura que se haya manifestado en mi vida y que me haya mantenido a una condición, una actitud de constante lamento. Yo decido aprovechar la vida que tú me has dado. Yo decido aprovechar el privilegio que tú me has dado. Te doy gracias por mi familia. Te doy gracias por mi salud. Te doy gracias por cada una de las cosas que tú, Señor, suples en mi vida. Tú has sido bueno, Señor, y yo lo reconozco. Hoy yo honro tu nombre. Hoy yo bendigo tu nombre. Y cada una de estas situaciones que he estado enfrentando, que no voy a minimizar su impacto ni su importancia, yo decido ponerla en tus manos. Yo decido venir delante de ti y pedirte tu dirección, pedirte sabiduría, esperar tu respuesta, esperar, Señor, tu dirección para cada situación que tengo que enfrentar, para cada situación que tengo que administrar. En el nombre de Jesús te doy las gracias. Amén.